Buenos días, hermanos. La gracia y paz del Señor sea con todos. En una oportunidad, 4 predicadores se reunieron para tener compañerismo, para hacer, una vida social. Y, en una conversación, en café, se dan cuenta de que, uno dice, la gente viene a nosotros a confesarnos sus pecados, sus necesidades. ¿Qué opinan ustedes si nosotros hacemos lo mismo? Porque la confesión es buena para el alma. Y se ponen de acuerdo, sí, lo hagamos. Y entre charla uno confiesa que tiene problemas con el alcohol, otro confiesa que tiene problemas con el juego, otro con el tabaquismo, en fin. Y sucede la cosa y viene el tercero y no quiere hablar. No, pero habíamos quedado que todos hemos confesado, vos tenés que mostrar tus vicios. No, yo no quiero. Pero tenés que mostrarlo. Bueno, le voy a decir, mi problema es que a mí me gusta el chisme. Bueno, qué problema, ¿no? La definición del chisme es muy clara. El chisme es, podemos decir, el arte de esparcir noticias que pueden ser verdaderas o falsas. Y tiene una diferencia importante con el rumor. El chisme puede ser, la noticia puede ser verdadera o falsa. Y el rumor directamente es una noticia falsa. Y los dos tienen como propósito atentar contra la imagen, contra la integridad de una persona. Por favor, le pido que me acompañe en la lectura de un texto que está extraído de la carta a Santiago, en el capítulo 3, del versículo 3 al 10. El que tenga Biblia, Santiago 3, de 3 al 10. Le damos tiempo a la hermana. Bueno, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno. Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano debe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Palabra de Dios, hermanos. Leyendo este texto, intentaremos resaltar 3 puntos que sobresalen sobre lo que esta carta, este apóstol nos quiere decir. En primer lugar, hablaremos sobre el poder de la lengua, el poder que tiene la lengua. Una persona puede decir muchas palabras por minuto, muchas palabras en un día. La lengua, el lenguaje, tiene una gran influencia sobre las personas, sobre los demás. Y Dios está buscando una vida santa en nosotros. Y una de las ramas, una de las áreas en la cual debemos prestar más atención, actuar con diligencias, es en el área de la lengua. Cuidar lo que decimos. La Biblia habla muchísimo sobre el poder de la lengua.
Los proverbios están llenos de versículos sobre aspectos positivos y negativos de lo que tiene el lenguaje, o sea, la lengua. Elaborando este mensaje, hemos podido notar que más de 19 libros tratan este tema. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, si puede, hermana, por favor, Proverbios, capítulo 6, versículos 17 al 19. Ahí el rey Salomón deja una lista de cosas que odia a nuestro Señor. Entre ellas, en esa lista, figuran 3 cosas que están relacionadas con el lenguaje: la lengua que miente, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si la Biblia le da tanta importancia a este tema, creo que nosotros también debemos prestarle la debida atención. Me es necesario hacer una aclaración en este momento. No es nuestro objetivo hablar del chismoso o hablar del murmurador. Lo que queremos es resaltar lo dañino y peligroso que es el chisme en sí mismo. En este texto, el autor usa 3 ejemplos para darnos a entender lo que es el poder de la lengua. Uno es un caballo que es dominado por un freno. El otro, un gran barco que es dominado por un timón. Y en el versículo 6, si lo puedes poner, por favor, ahí nos dice que es un gran incendio. Se nos dice que es un gran fuego, que es un mundo de maldad, y que siendo uno de los órganos tan pequeños del cuerpo, hace tanto daño. Y se nos dice que es un fuego encendido por el infierno. El freno y el timón son elementos pequeños. Por ejemplo, no sé si conocen lo que es un freno de un caballo. Es un artificio, un elemento de metal que se le pone a la boca del animal. Y a través de un mecanismo, un sistema al cual le llaman rienda, se toma dominio sobre el animal. Bueno, más o menos todos entendemos lo que es un timón de un barco. Lo que hace referencia el autor con esto es que cuando perdemos el control de estas cosas, por ejemplo, un caballo desbocado, un caballo que no tiene control, arremete con lo que sea, no importa qué tiene su paso, y hace mucho daño. Lo mismo pasa con un barco que está fuera de control. Si choca en un puerto, en un muelle, rompe todo lo que tiene. Y el fuego es una fuente de energía que, estando controlada, es para beneficio nuestro. Pero si perdemos el control de esa fuente de energía, puede hacer muchísimo daño. Lo que otros dicen y lo que nosotros decimos puede ocasionar una herida permanente. Se dice que un buen golpe duele menos que un gran insulto. Un corazón herido por un insulto, por un chisme, por lo que fuera, es muy difícil restaurar. Lo que quiero decir es más fácil que se restaure un hueso que un corazón herido. Algo tan pequeño como la lengua puede tener un tremendo poder, ya sea para el bien o para el mal. Y si esta no es controlada, como se controla un caballo, como se controla un barco o como se controla el fuego, es nuestro ser el que permanece descontrolado. Y podemos ocasionar mucho daño a nuestro paso. En segundo lugar, mostramos la lengua como una fuente de maldad. La lengua, el chisme, el rumor, la habladuría, como una fuente de maldad. El ser humano es increíble. De hecho, podemos notar la perfecta máquina que es el cuerpo humano. Sin embargo, a causa del orgullo, nos quedamos maravillados con el intelecto humano.
y dejamos de valorar al Creador. Algo similar es lo que pasa con los pecados que cometemos. Nos concentramos en la grandeza del pecado en sí mismo, olvidando que hay una grandeza superior que se llama la gracia de Dios, representada en Jesucristo. La lengua puede caer dentro de esta categoría de pecado. La Biblia nos dice que es imposible domarla, que incluso podemos domar bestias y otros animales, pero nuestras palabras no. Les comparto algo. ¿Sabían que en el Código Penal de la Nación existe una ley que regula las conductas humanas para lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad? Esta es identificada como delitos contra el honor. Los delitos contra el honor son los que afectan el prestigio, la dignidad, la reputación de las personas, y en ella están condenadas la calumnia y la injuria. En otras palabras, si nos atrevemos a hablar mal de alguien públicamente y somos denunciados, la justicia de este país tiene la facultad de sancionarnos. Un juez podría decirnos: has incumplido la ley. Quiero aclarar que yo no soy abogado, ni mucho menos, que esto que acabo de compartir ha sido clasificado por un abogado, por un profesional. El juez nos dice: has incumplido la ley, y la Biblia nos dice: has cometido pecado. ¿Estamos destinados a no poder hacer nada sobre esto? ¿Ya está? ¿Así queda? No. Todos sabemos que existe una solución. Por ejemplo, en la carta a Tito, en el capítulo 3, podemos darnos cuenta que antes, según la enseñanza de esta carta, antes éramos esclavos del pecado. Gracias al amor de Dios, al sacrificio de su Hijo, somos lavados y regenerados. Todo por la renovación del Espíritu Santo. Lo que antes era imposible, ahora es posible. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, se nos enseña a abandonar los pensamientos del mundo. Se nos enseña a rechazar el mal, a aferrarse al bien y a servir en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si vivimos bajo la dirección de Cristo, Él nos ayudará a solucionar los problemas del pecado o los problemas que tenemos con la lengua. ¿A qué se refiere que mientras tratamos de domarla no podemos hacerlo? ¿Qué nos quiere decir el autor ahí? Que mientras tanto que intentamos domar nuestra lengua por nuestras propias fuerzas, se transforma imposible. Recordamos que nuestro Señor nos dejó en claro, como así también los proverbios dicen, que lo que hay en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras actitudes son lo que nos identifican. ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca? Estas nos dan una señal de lo que nuestro corazón tiene. Uno no puede solucionar el problema del corazón simplemente cambiando el vocabulario. Tenemos que ponernos a disposición del Espíritu Santo, en sujeción. Y la única herramienta que tenemos es el conocimiento de la palabra de Dios, que produce una transformación en nuestro corazón. Hermanos, tenemos que cambiar lo que hay en nuestro corazón por lo que dice ese bendito libro.
la palabra de Dios. Por favor, ¿me puedes poner el versículo 6 del capítulo 3? No, perdón, el versículo 8. Gracias. La descripción que da Santiago sobre la lengua es un mal irrefrenable, es un veneno mortal. No le debemos quitar la debida importancia que esto tiene. La clave en este texto, acá en esta parte, es que acá debemos identificar al enemigo. Ese es el chisme, es nuestro enemigo. La invitación es a siempre analizar nuestras palabras. Lo que decimos o lo que nos gustaría decir. ¿Podemos controlar nuestra lengua? ¿Podemos controlar lo que queremos decir? Hermanos, no podemos hacerlo. No lo podemos controlar. Es por eso que es el Espíritu Santo que nos debe guiar. Solamente a través de Él podremos domarla. No es una lucha que la tenemos que llevar solos. Y en tercer lugar, la lengua usada para bien o para mal en el cuerpo de Cristo. Es bueno siempre recordar, es bueno siempre tener presente algunos conceptos para que podamos tener una correcta interpretación de lo que es la palabra de Dios. Como por ejemplo la iglesia. ¿Qué es la iglesia? A veces nosotros nos referimos a la iglesia como una denominación o como un lugar. Y al usar este término de esta forma, incursionamos en un error, porque estamos distorsionando el concepto bíblico que tiene sobre la iglesia. Que la iglesia no es una congregación, no es un edificio. Lo que la Biblia se reconoce como una iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Y eso nos lo enseña Pablo. Se refiere a un conjunto de creyentes, a un grupo de personas. Y cuando hay un grupo de personas, en este caso el cuerpo de Cristo, pero en todo grupo de personas, cuando hay unión, cuando hay armonía y hay paz, ¿a quién le desagrada? Al enemigo. Y lo único que tiene que hacer para romper esa armonía es manipular nuestra lengua. Jesús ya sabe esto, siempre lo supo. Por eso Él nos regaló una enseñanza. Por favor, hermana, en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Estas son instrucciones de Jesús para enfrentarnos con los que atentan, con los que pecan contra nosotros. Tiene que ver con cristianos, no con los que no lo son. Las palabras de Jesús tienen como objetivo reconciliar a los que están en desacuerdo, de modo que todos los cristianos puedan vivir en armonía. Cuando alguna persona nos ofende, es así como nosotros actuamos, ¿verdad? ¿Esa es la reacción que tenemos cuando alguien nos ofende? Santiago dice que con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella misma maldecimos a las personas. De una misma boca sale maldición y sale bendición. El apóstol lo dice: hermanos, esto no debe ser así. Con frecuencia, nosotros cuando estamos en esta prueba, optamos por lo contrario de lo que Jesús nos enseña. Respondemos con resentimiento, respondemos con odio, buscamos venganza
o chismeamos. Sin embargo, debiéramos ir a esa persona primero. De verdad que nos cuesta mucho, pero es así como el Señor nos instruye. Por favor, el versículo 21 y 22 de Mateo. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Hasta 70 veces y 7, le respondió Jesús. En el contexto de esta palabra, los rabinos enseñaban de que una persona que te ofendía debías perdonarla 3 veces. Y en la interpretación de la enseñanza que le hace Pedro, él se refiere a 7 veces como un número perfecto. O sea, era más que suficiente, más de lo que los rabinos habían enseñado. Pero la respuesta que le da Jesús le quiere decir que ni siquiera debemos, ni debemos de contar las veces que debemos perdonar a un hermano. A veces nuestro lenguaje nos desconcierta. A veces es correcto y le agrada a Dios. Es cuando hablamos bendición. Por ejemplo, Dios les bendiga. La palabra de Dios dice, Dios te ama. Pero también nuestro lenguaje es destructivo. Es cuando hablamos maldición. Como por ejemplo decimos, este cree que sabe mucho y no sabe nada. Ya hemos murmurado, ¿no? Quizás no todos me comprendan con este ejemplo, que lamentablemente lo tuve que sacar de mi recuerdo. No sé si todos serán padres y madres acá, pero un ejemplo claro de lo que nos quieren decir es lo que vivimos dentro de nuestra casa. Por ejemplo, sin hablar específicamente de un error que un hijo comete, cuando un hijo se presenta delante nuestro o delante de su padre o su madre, digamos, y nos dice, me he equivocado. Las palabras de bendición serían, estoy acá para ayudarte, porque te amo, no importa el error que hayas cometido. Esas son palabras que agradan a Dios. Pero palabras de maldición sería algo como esto: me tenés cansado ya, ¿que sos tonto? No vas a cambiar nunca. Nunca debemos olvidar, nunca, que nuestras palabras tienen poder. Y sobre todo, sobre la vida de nuestros hijos. ¿Cuál de estas refleja nuestra verdadera identidad? La lengua nos da una idea de nuestra naturaleza humana. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero también hemos caído en el pecado. Y Dios está sumamente interesado en producir un cambio en cada uno de nosotros. Y ese cambio se da desde adentro hacia afuera. Hermanos, amigos que me escuchan por medio de esta grabación, como decía recién mi hermano que nos estaba explicando que esto está siendo grabado para compartirlo en redes sociales. La lengua tiene poder, para bien o para mal. Para bien, palabras de bendición. Para mal, chisme, rumor o un mal comentario sobre otra persona. Por naturaleza, la lengua es una fuente de maldad. El Espíritu Santo es el que debe domarla. El chisme o el rumor
o la lengua es un veneno mortal para cualquier grupo, especialmente para el cuerpo de Cristo. Para concluir, permítanme unas recomendaciones finales. Al escuchar este mensaje, este sermón, no hagan como hago yo. Y este mensaje es para... No. Este mensaje es para mí. Más bien, debemos decir, es para mí. Si hemos ofendido a alguien, pidamos perdón. Si alguien nos ofendió, simplemente lo perdonemos, como se nos enseña. Y cuando alguien se acerque a contarte una historia de alguien, debemos decirle, espera un ratito. Si es un chisme, no quiero escucharlo. Si en esta mañana, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo ha sido escuchado por nuestro corazón, no lo endurezcamos. Pidámosle a Dios que en el nombre de su Hijo nos conceda el arrepentimiento y busquemos su perdón. Y pidámosle que sea nuestro Señor, nuestro Salvador, y que nos ayude día a día a transformarnos en las personas que Él quiere que seamos. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias.